Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca de la bacteriología. Principalmente nuestros integrantes del grupo son mi persona, Vargas Silva Génesis, Maquera Huanca Pierina, Pari Gonzalo Marco y Mamani Huanca Lea. Tenemos que tener en cuenta, principalmente debemos saber qué es la microbiología y es la ciencia que estudia los microorganismos. Una vez sabiendo esto, podemos hablar acerca de la bacteriología, que es la ciencia que estudia las bacterias. Es una parte de la microbiología que estudia la acción patógena de las bacterias, estudia además su metabolismo, su genética, sus medios de vida y sobre ellos actúa en su parte más débil para combatirlas. Bien, en cuanto a las bacterias, son los microorganismos que nos rodean y que se encuentran en todos lados, en nuestro alrededor y en nuestro mismo cuerpo. Son microorganismos unicelulares. En cuanto a su clasificación, tenemos según su forma y también en cómo se agrupan. Principalmente según su forma tenemos tres, como los cocos, bacilos y espirilos. En los cocos tenemos que tener en cuenta que son redondeadas, bacilos tienen forma de bastón y los espirilos con forma de tirabuzón. Y en cuanto según cómo se agrupan entre ellas, encontramos estafilococos que se agrupan en racimos, estreptococos que se agrupan en filas. Bueno, principalmente tenemos los cocos, que son bacterias de forma esférica que se agrupan de diferentes maneras, lo que permite subclasificarlas. Principalmente tenemos en la subclasificación los diplococos, bacterias que se agrupan en pares. Un ejemplo conocido es Neisseria gonorrhoeae, causante de la gonorrea. Luego tenemos los estafilococos, que son bacterias que forman racimos similares a un racimo de uvas. Pueden ser causantes de infecciones cutáneas. Luego tenemos los estreptococos, que son bacterias que se agrupan en cadenas. Luego tenemos las sarcinas, que son bacterias que se agrupan en paquetes cúbicos de 8 células. Y luego tenemos las tétradas, grupo de 4 cocos que se dividen en dos planos perpendiculares. Son menos comunes. Luego tenemos los cocobacilos, que son una bacteria que tiene una forma intermedia entre cocos esféricos y bacilos alargados. Luego tenemos los bacilos, que son bacterias alargadas con forma de bastón o cilindro. Estas bacterias también se agrupan de diferentes maneras, como los diplobacilos, que son aquellos que se agrupan en pares, y también los estreptobacilos, que se agrupan en cadenas. Los enolbacilos, aunque no es un término muy común en la bacteriología, podría referirse también a las bacterias elongadas. Y en cuanto a los espirilos, son bacterias con forma de espiral o hélice rígida. Y los vibriones, que son bacterias con una forma de coma o curviada. Luego tenemos según la tinción con método de Gram. Principalmente, el método de tinción de Gram es una técnica esencial en bacteriología que permite dividir a las bacterias en dos grandes grupos, Gram positivas y Gram negativas, según la estructura de sus paredes celulares. Principalmente tenemos bacterias Gram positivas. Se tiñen de color violeta debido a que su pared celular es gruesa y está compuesta principalmente por una capa rica en peptidoglicano. Esta capa retiene el colorante cristal violeta durante el proceso de tinción. Ejemplos comunes incluyen Staphylococcus y Streptococcus. Luego tenemos las bacterias gram negativas. Estas bacterias pierden el color violeta y se ven de color rosado o rojo tras ser teñidas con safranina, un colorante de contraste. Su pared celular es más delgada, con una capa de peptidoglicano menor, pero con una membrana externa adicional, que impide la retención del cristal violeta. La diferencia de la estructura en la pared celular es muy fundamental para la clasificación y también tiene implicaciones clínicas, ya que las bacterias gram negativas suelen ser más resistentes a ciertos antibióticos debido a su membrana externa. Ahora hablaré acerca de la estructura básica de la bacteria. Tenemos que tener en cuenta que la estructura básica de una bacteria, aunque simple en comparación con las células eucariotas, está perfectamente adaptada para su función de supervivencia. A continuación, hablaré acerca de los componentes estructurales. Principalmente tenemos el citoplasma. Es el contenido interno de la célula bacteriana. Contiene agua, nutrientes, iones y enzimas.
necesarios para las funciones metabólicas. En el citoplasma se encuentra el nucleoide que contiene el ADN bacteriano, en una estructura circular, además de ribosomas, diferentes de las eucariotas, responsables de la síntesis de proteínas. Luego tenemos la membrana citoplasmática, también llamada membrana plasmática. Es una bicapa lipídica que rodea el citoplasma. Actúa como barrera selectiva regulando el paso de sustancias hacia y desde la célula. Además, en ellas ocurren procesos metabólicos esenciales como la producción de energía, es decir, la respiración celular, y la síntesis de componentes de la pared celular. Luego tenemos la pared celular. Es una estructura rígida que rodea la membrana citoplasmática proporcionando protección y manteniendo la forma de la bacteria. En bacterias gram positiva, la pared celular está formada principalmente por una gruesa capa de peptidoglicano, y en bacterias gram negativa hay una capa más delgada de peptidoglicano y una membrana externa adicional, que contiene lipolisacáridos, el cual la pared celular también protege contra la presión osmótica y es un factor clave en la clasificación de bacterias. Luego tenemos la cápsula. Algunas bacterias poseen una capa externa adicional conocida como cápsula, formada por polisacáridos, proporcionando protección adicional contra los fagocitos por parte de las células inmunitarias, y esto puede ayudar a la bacteria a adherirse a superficies. Las bacterias encapsuladas, como los Streptococcus, suelen ser más virulentas. Luego tenemos los flagelos, que son estructuras filamentosas largas y delgadas que permiten la motilidad de la bacteria. Los flagelos están compuestos por una proteína llamada flagelina y están anclados en la membrana citoplasmática y la pared celular. Pueden ser distribuidos de diferentes formas en la superficie bacteriana: un solo flagelo, múltiples flagelos, etc. Y permiten a la bacteria moverse en respuesta a estímulos, como la quimiotaxis. Luego tenemos los filis o fimbrias, que son estructuras similares a pelos, más cortas y finas que los flagelos, que cubren la superficie de la bacteria. Existen dos tipos principales. Principalmente tenemos los pilis comunes o fimbrías o los pilis sexuales. Principalmente los filis comunes o fimbrías están involucrados en la adhesión a superficies o a otras células, lo que es crucial para la colonización y la formación de biofilms. Y los pilis sexuales son más largos y están involucrados en la transferencia de material genético entre bacterias durante el proceso de conjugación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.